En el video anterior yo hice mención a 4 puntos que considero como parte de las acciones necesarias para que los ciudadanos podamos concretar y completar este proceso de cambio que nuestra realidad tanto exige. En esta oportunidad quiero centrarme en el punto número 1, que hace mención a lo que yo llamo el síndrome del huérfano social. Y esto se refiere a esa actitud que muchos toman buscando en una figura política esa figura de autoridad que funja como un padre que le resuelva la vida y lo proteja. Y la pregunta es, ¿lo proteja de qué? Seguramente de la irresponsabilidad que implica no ocuparse de la propia vida. Yo creo que ya no hay por qué discutir, ni no es necesario discutir, ni hay dudas de que esto es una actitud dañina, completamente dañina, inútil, porque es uno de los elementos que nos ha traído hasta esta realidad que estamos viviendo en este momento. Entonces, de aquí en adelante, lo que queda es el compromiso de erradicar esa actitud, ese síndrome de huérfano social de nuestra sociedad. Y para comenzar ese proceso, lo primero es saber identificar cuándo se padece de ese síndrome. Y aquí voy a mencionar algunas de las señales, algunos de los elementos que nos indican que estamos contaminados padeciendo de ese síndrome. El primero se refiere a cuando, en relación a esa figura política por la que tienes empatía o haces conexión, asumes una admiración y una creencia ciega prácticamente, donde no hay espacio para verificar, para discutir, para cuestionar lo que esta figura exprese o proponga, y termina transformándote en un borrego que sigue mandatos, que sigue órdenes y acepta cualquier proposición sin pensar en lo más mínimo. Otra señal se refiere a, y es una señal mucho más superficial, mucho más evidente, más básica, y es a esa actitud que muchos toman de fans adolescente, como si estuviese frente a un artista muy famoso, cuando tiene de frente a esa figura política. Esas actitudes histéricas de emoción descontrolada es también una señal inequívoca de que padece del síndrome del huérfano social. Y hay un tercer elemento que quizás sorprenda, porque a primera vista no se consigue una conexión tan evidente, y tiene que ver con esa postura de victimizarse, tanto en lo individual como en lo colectivo. Y te victimizas cuando toda la responsabilidad sobre situaciones adversas que atravieses, errores que cometas, fallos que cometas, expectativas que no se cumplan, resultados que no sean exactamente lo que esperabas, los lanzas sobre elementos externos a ti, bien sea
un familiar, la pareja, un jefe, una institución, una organización, un país, una corriente de pensamiento. Estos tres detalles, estos tres elementos, son señal inequívoca de que se padece de este síndrome. Y se utiliza esto, se recurre inconscientemente a esto con la idea de evadir la responsabilidad propia. Porque a nivel emocional, cuando no conduces bien, no te conduces bien en este elemento, es mucho más fácil lanzar la responsabilidad hacia otro cuando no se obtiene lo que se anda buscando, cuando se comete una equivocación, y porque es más fácil que otro asuma las consecuencias y pague el costo de haberse equivocado. Eso es una actitud completamente dañina, es un despropósito para nosotros y para la sociedad donde estemos integrados, porque no nos permite ser creadores, no nos permite concretar realmente propósitos, objetivos que vayan en la dirección de crear una realidad que uno se plantee claramente. Tan pronto como cuando uno detecta estar en presencia de ese síndrome, de padecerlo, de que otro lo padezca, lo más inteligente es primero reconocerlo, aceptar que eso es así y actuar en consecuencia para resolverlo. Ahora bien, ¿cómo se resuelve eso? No creas que se trate, a menos de que sea un caso crónico, pero no creas que se trate de algún tipo de proceso terapéutico complejo. No, en realidad la solución es mucho más simple, mucho más sencilla, pero requiere de determinación y de valor, de asumir la realidad que uno esté atravesando o las circunstancias que uno esté atravesando. Y significa que tienes que empezar a asumir la responsabilidad de lo que haces o de lo que no haces o dejas de hacer. Significa que es necesario que asumas y comprendas las implicaciones de lo que es ser un ciudadano. Que asumas tu realidad, que la entiendas, que la enfoques y aprendas a manejarte integrándote, interactuando con la realidad de quienes te rodean, de todos aquellos con quienes te relacionas. Son los pasos, como verás, bastante sencillos para poder despojarnos de ese síndrome tan peligroso. Y probablemente en este punto muchos se estarán preguntando, ¿y eso como para qué me sirve en este momento? ¿Qué relación guarda eso con la circunstancia que atravesamos, sobre todo en estos días, tan dramática, tan intensa? Y lo que les puedo decir es que guarda toda la relación sobre lo que estamos pasando en estos días. Y es más que pertinente tratarlo, discutirlo, y es uno de los elementos esenciales para apoyarnos en él con el propósito de superar
esta situación y resolver, avanzar. Me explico. Cuando hablamos de huérfano, eso inmediatamente lo asociamos con un niño, porque de hecho esa condición se maneja digamos, a nivel de la infancia, cuando no contamos con las herramientas por nuestra condición biológica, por las características de esa etapa, para manejar y protegernos ante la situación de orfandad. Se supone que en la madurez, ya en la etapa adulta, eso es algo que se supera y por eso se atribuye o digamos, lo asociamos siempre a la niñez. El huérfano es por lo general alguien que se siente bajo su circunstancia vulnerable, solo y desprotegido. Entonces, si trasladamos eso a la sensación o el sentimiento que siente un adulto, entonces nos encontramos frente a personas que se sienten vulnerables, solas, desprotegidas y con la creencia de no ser capaces de resolverlo. Entonces, eso obviamente trae características de la edad, de la etapa infantil, y por supuesto que nos hace responder de manera inconsciente, sobre todo en lo emocional, como si se tratase de niños que enfrentan una situación. Y siendo más concretos, con lo ocurrido hace unos días atrás, específicamente el 23, cuando una inmensa mayoría se forma una expectativa y espera un resultado concreto sobre una acción que se iba a realizar. Esta acción no termina, no concreta ese resultado que se esperaba. Y muchos de nosotros experimentamos una vez más esa sensación de frustración, desesperación, tristeza, depresión. Pues les informo que quienes experimentan eso estaban en ese momento atravesando, tenían activo ese síndrome del huérfano social. Se sienten vulnerables, se sienten desprotegidos, solos, desvalidos. Es necesario comprender que en lo que respecta al tema social, hay, digamos, dos niveles o dos rangos de alcance que tienen que ver con lo que está bajo mi responsabilidad, bajo mi capacidad, por lo tanto es mi responsabilidad, y lo que no está, porque es algo mucho más grande que implica la participación de otros elementos, de muchos elementos, que van más allá de mi individualidad. De tal manera que cuando una situación ya abarca ese rango que va más allá de mi individualidad, pues no tiene mucho sentido sentirse desvalido, sentirse
deprimido porque ella a esos niveles se opera en otros tiempos, se opera de otra manera. Por lo tanto, lo que tiene sentido es que yo me ocupe de lo que sí está a mi alcance, pero sin perder la visión completa de la situación. Y eso tiene un poco que ver con el siguiente punto que será analizado en un siguiente video. Pero en fin, el punto en este momento sobre el que estoy compartiendo con ustedes es que cuando te encuentras atrapado inconscientemente en ese síndrome de orfandad, tu respuesta se vuelve, o tu no respuesta, no te permite ver el panorama completo y por lo tanto tu diagnóstico es erróneo, emocionalmente no lo manejas bien y entonces cometes errores. Te quedas estancado y eso juega en contra de el propósito que tienes, de la expectativa, del objetivo que te planteas o que se plantea en lo colectivo. Cuando te logras desprender de ese síndrome, de esa conducta, tu respuesta se hace presente. Por lo tanto, lo ves de otra manera y superas esos estados tan desagradables y tan inútiles que no llevan a nada. Es importante entender, y como lo decía en el primer video, estamos en una situación, estamos atravesando una circunstancia inédita y una circunstancia que se refiere a un país. Es mucho más amplia, es mucho más compleja y lo inédito además le añade un nivel de dificultad, más no de imposibilidad. Y eso exige que nuestras respuestas también sean fuera de lo convencional, de alguna manera inéditas. Entonces, debemos partir desde lo más elemental, desde lo más básico de nuestra realidad, de nuestras circunstancias personales, e ir resolviéndolas en paralelo con el accionar, para que no caigamos presa o víctimas de esas falencias o esas limitaciones psicológicas que nos paralizan y sabotean nuestro proceso de ir resolviendo y transformando. Espero que esto pueda ilustrar qué relación tiene y qué importancia tiene poder entender de qué se trata esto, poder reconocer cuando nos encontramos en presencia de esto que yo he decidido llamar el síndrome del huérfano social y podamos estar prestos a cambiar eso para seguir adelante. Hasta acá el video de hoy y nos veremos en una próxima publicación.